Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Feliz domingo, feliz día del Señor para ti que escuchas esta meditación del Evangelio en este día. Y avanzando en este domingo, nos encontramos ya en la 24ª semana del tiempo ordinario. Eso quiere decir que nos quedan 10 semanas para terminar este ciclo litúrgico, el calendario A, que estamos meditando San Mateo. Y ese capítulo 18, esta vez, versículo 21 al 35, que nos lleva a meditar. Vamos a escuchar el texto. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces les mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28, piensa en las postrimerías y dejarás de odiar. Son corrupción y muerte, y cumple los mandamientos. Recuerda la ley y la alianza del Señor. No te enojes con tu prójimo y no tengas en cuenta sus errores. Estas palabras de la Escritura las tuvo muy presentes San Pablo VI. El Papa Montini, consciente del final de su vida, quiso cumplir con un último deber. Acudió a rezar ante la tumba del cardenal Pizarro. Este había sido un maestro en Roma y era quien le había hecho entrar en la Secretaría de Estado, pero también le hizo sufrir mucho cuando era superior suyo. Con el presagio de su ya cercana muerte, pues buscó con este gesto la reconciliación total, si es que todavía quedaba algo por perdonar. Si aún hay alguna diferencia entre nosotros dos, dijo, la arreglo aquí, pues quiero marcharme en paz al encuentro del Señor. Hermanos, esto nos hace entender que la venganza no es cristiana. La ley del talión ha sido superada por la ley de la caridad, del amor. Esa es la ley del Evangelio. Y tampoco es propio de un discípulo del Señor tener una lista de agravios. No hay que buscar discordias, sino buscar la reconciliación, la paz. Terminamos esta semana por la paz en nuestro país, Colombia. Y no se puede tener el ánimo irritado contra el prójimo. Dice el libro del Eclesiástico, ¿no? Pensemos cómo Dios nos ha perdonado. Hay que perdonar al prójimo para poder ser perdonado por Dios. Perdona la ofensa a tu prójimo y así por tu oración se te perdonarán los pecados. Pues se cuenta que estando próximo a morir el rey Carlos III de España, se le acercó el arzobispo de Toledo para hablarle del perdón a los enemigos. Entonces el rey dice, ¿había de esperar a este trance para perdonarles? Todos lo fueron ya en el momento de la ofensa. Qué bueno. Ahora, bien ilustrativa
de lo que estamos diciendo es esto, la parábola del siervo despiadado. Esta parábola la pronunció Jesús inmediatamente después de contestar a Simón Pedro. Queramos o no, todos nosotros tenemos enemigos. Jesús nos dice que debemos amar a los enemigos. Es una de las benditas exigencias del Evangelio. Cristo perdona a sus enemigos, hace todo por perdonarlos. Pensemos en la ternura con la que Jesús recibió a Judas en el huerto de los olivos. Jesús nos pide amar los enemigos. ¿Cómo se puede hacer? Pues Jesús nos dice, ora por sus enemigos. La oración hace milagros, mis hermanos, y esto vale no solamente cuando tenemos enemigos, sino también cuando percibimos alguna pequeña enemistad. Nosotros, profanos en el valor de las monedas de la antigüedad, no tenemos ni idea de lo que era aquella deuda. Por 10.000 talentos, pues era una cantidad desorbitada e imposible de restituir. Pero he aquí que ante la súplica del siervo, aquel rey le condonó toda la deuda. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuánto le debo a Dios? Porque es cierto que todos somos deudores de Dios. Por mucho que sea nuestra deuda, Dios en su infinita misericordia nos perdona siempre. Y esto ocurre cuando vamos al sacramento de la penitencia. Jesucristo entonces instituyó el sacramento de la penitencia para perdonar los pecados. Nada puede perdonar la iglesia sin Cristo, y Cristo no quiere perdonar nada sin la iglesia. Nada puede perdonar la iglesia sino a quien es penitente, es decir, a quien Cristo ha tocado con su gracia. Cristo nada quiere considerar como perdonado a quien desprecia a la iglesia. Por eso quien dice que se confiesa directamente con Dios no se le perdonan los pecados. Y destaca el Señor en la parábola la dureza de corazón del siervo, que tras haber sido perdonado de su inmensa deuda, no perdonó a su compañero. Esta es la verdad de la ingratitud del hombre con respecto a Dios misericordioso, y la dureza nuestra respecto a nuestros semejantes, a los que nos cuesta perdonar aún los defectos pequeños. Por eso le pedimos al Señor, al finalizar esta meditación, que haga nuestro corazón compasivo, a la medida del suyo, que sepamos perdonar enseguida cuando somos ofendidos. Que Santa María, Madre de Misericordia y refugio de los pecadores, interceda ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que nuestro corazón, estando libre de resentimientos, se llene cada vez más de amor a Dios y al prójimo. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.